Muchos también luego trabajan y laboran y a veces es difícil y complicado, pero sí debemos de tratar de ser puntuales. Se los voy a externar a todos cuando estemos todos reunidos, porque como les decía la vez pasada, ¿no? Muchas veces, digamos, ¿qué sucedería si el pastor no llega a la congregación, ¿no? O no está, o no aparece, o llega tarde, le he señalado, lo juzgan o cualquier cosa, ¿no? Pero esa responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Como les decía, todos somos iglesia, todos somos miembros, todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios. Bueno, ¿ya me escuchan otra vez, hermanos? Perdón, pero está fallándome. Ok. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios eterno, maravilloso y majestuoso Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. El día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a exaltar y glorificar tu nombre, Señor, porque sabemos que eres merecedor de todo ello, Padre. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias, Señor, bendiciones, bondades, Señor, y tu fidelidad, Padre, que es inigualable e incomparable, Señor. Te agradecemos, Señor, la vida que nos das, Señor, el poder tener esa enorme bendición y privilegio, Señor, de poder abrir los ojos a un nuevo día, Señor, y poder en este día levantar, Señor, un cántico de amor, de alabanza, de adoración a ti, Señor. El venir, Señor, delante de ti, Señor, y ponernos a cuentas, Padre. Ponernos a cuentas, Señor, porque reconocemos, Padre, que somos personas, Señor, imperfectas, que fallamos, que hemos pecado contra ti, Señor, y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, Señor, y que nos hagas, Señor, cada día, Señor, más perfectos para ti. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, Señor, que tu gloria, Señor, descienda sobre esta iglesia, sobre esta congregación, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote nosotros, Señor, y nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor, con pasión, con amor, con fervor, Señor, con loor, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con poder y autoridad, Señor, con las personas, Señor, que nos permitan, Señor, hablarles, Señor, y testificarles, Señor, del gran Dios hermoso y maravilloso, el único y el verdadero al cual servimos y adoramos. Y sobre todo que podamos ser ejemplo, Señor, de que obedecemos, Señor, a tu palabra. Hoy, Señor, venimos cada uno de nosotros junto con nuestra familia, Señor, a exaltarte, Señor. A reconocer, Señor, que tú eres el principal en nuestras vidas, Señor. Pero también ayúdanos a confirmarnos, no nada más los domingos, Señor, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días, Señor, mostrarte, Señor, esa actitud de rendición ante ti, Señor. Esa actitud, Señor, de decirte, tú eres mi rey, mi Dios, mi Señor y mi todo. Y primero estás tú antes que todo lo demás, Padre. Señor, háblanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, y tan inciertos, Padre, en los cuales, Señor, nuestra mente puede decir una cosa, nuestro corazón otra, nuestras emociones otra, Señor. Pero tú, Señor, siempre nos guiarás, Señor, por un camino recto y de justicia, de santidad. Lo que queremos es obedecerte, Padre. Señor, habla, Señor, a tu iglesia, Padre, y muéstranos el camino que tenemos que seguir dando, Señor, los pasos que tenemos que seguir dando, Señor, para que seamos, Señor, obedientes, Señor, a ti, Señor. Discúlpanos, Señor, si en algunas ocasiones nos hemos desconectado, hemos tenido falta de comunión contigo, Señor, si hemos dejado de hacer algunas cosas, Señor, para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres entendidos, Señor, que podamos, Señor, ser, Señor, esos siervos, Señor, que sean obedientes a ti. Padre, el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor,
Que seas tú moviéndote en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre. Que a pesar de que estemos, Señor, a la distancia, Señor, tu gloria y tu presencia, Señor, sea derramada en nuestras vidas, Señor, porque no nos sujetamos a cuatro paredes, Señor, sino que somos iglesia fuera de esas cuatro paredes, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, Señor. Seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, ser de testimonio para los demás y que digan, ellos son iglesia del Señor Jesucristo. Sin tan solo a veces predicar una palabra, Señor, pero que puedan ver nuestra actitud y nuestro testimonio recto y justo, como tú, Señor, lo eras, Señor, y lo eres, Padre. Como cuando tú anduviste, Señor, en esta tierra, caminando, Señor, por toda Jerusalén y sus alrededores, Señor, mostrando la humildad y la justicia, el amor, Señor, y sobre todo el mensaje del arrepentimiento, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, porque deseamos, Señor, ser transformados, ser renovados de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro diario vivir, Señor, porque nuestra carne, Señor, día con día pelea, Señor, esa batalla, Señor, con lo cual lo espiritual, Señor, te pedimos que sea lo principal en nuestras vidas y lo que sujete a la carne, Padre, para que nosotros podamos ser, Señor, esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Padre, te pido que bendigas, Señor, a cada uno de nuestros pequeños, Señor. A cada uno de nuestros niños que también son parte de nuestra iglesia, Señor. De nuestros jóvenes, adolescentes, Señor. De nuestros ancianos, Señor. De nuestros hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Adultos, jóvenes, ancianos, niños, Señor. Aún los que maman, aún los de pecho, como dice tu palabra, Señor. Congreguémonos todos y alabemos el nombre y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, gracias porque es una enorme bendición el poder estar aquí reunidos, Señor. Para poder, Señor, tener esa comunión, esa coinonía, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, y ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, pero no nada más hoy, Señor. Ayúdanos a hacerlo todos los días, papito lindo. Que tengamos hambre y sed de ti. Que tengamos, Señor, ese deseo, Señor, esa hambre, esa pasión por tu palabra, por tu presencia, Señor, por estar hablando contigo, Señor, por estar adorando y exaltando tu nombre, Señor, con todo nuestro amor, Padre. Qué maravilloso, Señor, es estar en tu presencia. Como dice tu palabra, Señor, preferible, Señor, estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, te pedimos que el día de hoy recibas la alabanza y la adoración que traemos para ti. Lo venimos a hacer con todo el corazón, Señor. Perdónanos, Señor, a veces nuestra flojera, nuestra apatía, Señor. Perdónanos, Señor, en muchas cosas que hacemos, Señor, contra ti, Señor. Y que a veces, Señor, para nosotros puede ser sencillo o puede pasar, pero para ti es de suma importancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, que esté tan enamorado de ti, Señor, que aún, Señor, pueda ver, Señor, esos detalles tan pequeños, Señor, que a ti no te agradan. Escudriña nuestro corazón y todo camino de mal, Señor, que haya en nuestra vida, Señor. Seas tú, Señor, transformándolo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser rectos delante de tu presencia para caminar en santidad y en amor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te damos gloria, honra y honor por siempre y para siempre. Amén y amén. Adelante, Héctor.
Héctor, no se escucha. Creo que anda medio fallando la tecnología, hermanos. Vamos a hablar un ratito. A ver, permítanos tantito. Tu gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible, es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Nueva York levanta su mejor grito de júbilo. Dígalo conmigo. Y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Su voz es como espada. Y en su nombre hay autoridad invencible. Levante sus manos. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible, es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Las palmas aquí. Venció la muerte, vivo está, libre, pronto vendrá. Levante su voz y dígalo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, libre, pronto vendrá. Invencible, arriba, Él ha resucitado. Cordero inmolado, invencible, es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, vive, pronto vendrá. La iglesia, dígalo. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, vive, pronto vendrá. Aleluya. Y Él nos bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Santo. Quisiera vivir todo el tiempo así.
Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando mi Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Gracias, Señor. Díselo conmigo. Hay momentos que, aleluya, deberían terminar. Esos momentos ya no queremos salir de su presencia. Tienen que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Este tiempo te adoro, santo. Se acaban las palabras, no hay nada que decir cuando tú estás. Solo me queda mi alma para cantar. Aleluya. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. La presencia de Dios llena su casa ahora. Levante sus manos en la dirección de su casa. El Espíritu Santo llena de familia, llena. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Aquí. Hay mucha gente aquí, Señor, pero ahora estamos tú y yo, dice el Señor. Tú y yo. Tu presencia gloriosa y todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y el universo, aquel que controla todo, aquel que es el rey poderoso y no hay nadie que pueda contra él. Y yo, su hijito, aquí, chiquito, dependo, te amo, mi Padre es todo que tengo y no hay otro lugar donde yo quiero estar en ti, aquí, en el lugar de tu abrazo. En Colosenses 2, versículos 9 y 10, Pablo dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que en él somos llevados a la plenitud. Él
Cristo a la diestra del Padre, coronados de autoridad por causa de Cristo. Levante sus manos. Alguien aquí puede levantar sus brazos, sus dos brazos hacia arriba y alabar al Señor. ¿Sabes, Fiona? Vamos aquí generar un ambiente de alabanza al nombre de aquel que puede todas las cosas. Ven conmigo, Fiona, vamos juntos. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, abrázame, Señor, abrázame, Señor, abrázame. Yo en mi mano, Señor, como buen padre te sigo. Tú no solamente quieres agarrar mi mano, quieres todo, quieres todo. Abrázame, 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 Padre. Digo que tú ya una promesa en el corazón. Pero aún así, levantar un altar. Caminando por la tierra y en medio de la promesa, me era imposible todos los días. Y aún así, levantar un altar. En medio a lo que dice la gente, a las dudas, a su vejez, el cansancio, seguir caminando, ver la promesa de lejos, saber que es imposible y aún así levantar un altar de adoración a Dios, porque ese hombre reconocía: donde hay la presencia hay cumplimiento de promesas, donde hay la presencia hay luz, donde hay la presencia hay vida, donde hay la presencia hay victoria, donde hay la presencia hay profesión, donde hay la presencia hay puertas abiertas, donde hay la presencia el imposible no existe, porque donde Dios está todo es posible. Levanta un altar en esa tarde, levanta sus manos. Yo no sé cuál es el dolor que tú sientes adelante de la promesa y lo que tú estás viviendo. Yo quiero decirte algo: el Dios de la promesa desea estar contigo y que la presencia se manifieste, porque donde hay la presencia del Espíritu Santo hay todo. Y ese es el momento. Levanta sus brazos, Lego. Queremos tu presencia, Espíritu Santo. No sabemos vivir sin su presencia, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Señor. Ese es nuestro momento. Levantamos un altar, aún en el medio del imposible. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tienen que ser eternidad. Cuando Espíritu Señor se torna en mí,
Levantamos un altar de adoración aquí, Señor. Solo tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendría que ser eternidad. Cuando Espíritu, Señor, si toca con el mío y mi corazón estalla. Levanta sus brazos y canta fuerte, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Santo Dios, solo estamos tú y yo. Es el lugar más precioso, Señor. Y solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantar. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Solo la iglesia. Dale la iglesia, la iglesia. Te amo, mi. Solo estamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice así, hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, en esta hora, en el precioso nombre majestuoso y maravilloso de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que guardemos, Señor, tu palabra, Señor, como un tesoro, Señor, precioso y maravilloso, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a comprender, Señor, cada uno, Señor, de tus atributos, de conocerte más, Señor, para poder comprender y entender, Señor, más cosas acerca de tu palabra, de ti, de tu persona, Señor, de tu carácter, Señor, de todo lo que tú eres, Señor, para que nosotros podamos tener ese conocimiento y conocerte a ti lo más que se pueda, Padre, para también saber dar una razón, Señor, de ti. Señor, te pido, Señor, que en esta hora, Señor, se haga a un lado, Señor, el ser humano y seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor, por medio de tu palabra, Señor,
para que nosotros podamos, Señor, tener la enseñanza correcta, Señor, y ser alimentados, Señor, con pastos verdes, Señor, que nutran, que edifiquen, Señor, y que nos ayuden a crecer, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre maravilloso de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver el tema de Dios es amor y paciente. Dios es amor y paciente. La primera cita bíblica que mencionamos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No solamente Él ha dado amor, da amor, sino que Él es amor. Él en toda la palabra, Él es amor, hermanos. En toda la extensión de la palabra amor, Él es amor. Tenemos un Dios tan precioso y tan amoroso, pero debemos de tener mucho cuidado con esa palabra de Dios amor. Dios es amor. ¿Por qué, hermanos? Porque desgraciadamente a veces lo idealizamos a nuestra manera. Como les decía, muchas veces hacemos un Dios a nuestra manera. Y muchas veces justificamos muchas cosas por medio de esa frase, Dios es amor. Y como Dios es amor, no creo que vaya a dejar que las personas vayan al infierno y sufran. ¿No han escuchado eso por ahí? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso es tan importante estos temas de los atributos de Dios. Porque el amor de Dios y que Dios es amor no se despega de los demás atributos, de la justicia, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, que son cosas diferentes. Algo que muchas veces se malinterpreta al decir es que Dios es amor, y como Dios es amor, Él no va a permitir que las personas vayan al infierno y sufran. Dios no castiga, Dios no hace esto, Dios no lo hace el otro. Y si Dios es amor, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿A poco no hemos escuchado muchos esos comentarios, hermanos, por personas que conocemos, aún con las que no hemos conocido, llegamos a tener alguna conversación y empezamos a hablar acerca del Señor Jesucristo, y muchos te pueden decir esas afirmaciones o hasta preguntas, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué va a mandar a las personas al infierno, ¿no? Entonces, vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Nos vamos a ir dando cuenta del por qué es tan importante conocer a Dios, conocer sus atributos. Porque les digo, muchas veces decimos ser cristianos y no conocemos los atributos de Dios. Podemos conocer otros versículos y repetir lo que escuchamos de otros, pero si no conocemos a Dios no vamos a poder presentar a Dios a los demás. No vamos a decir es que yo lo conozco. Es que yo te puedo decir que Dios es así y así y así porque lo he leído en su palabra. Sería algo diferente, ¿no creen? Pero si muchas veces nos preguntan algo y no sabemos cómo responder porque no conocemos cómo es Dios, o como esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios entonces dejaría que las personas fueran al infierno? Pues que no es amor. Y te podrías quedar así como, no, pues sí es cierto, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué va a dejar que sufran? ¿Por qué va a dejar que haya sufrimiento, ¿no? Como ya lo vimos la vez pasada con la situación de que Dios es justo. Dios es justo. Y Él obviamente va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas que muchas veces nosotros sembramos y que después cosechamos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Fíjense, lo menciona como si estuviera en pasado y ahorita vamos a entender esa parte. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fíjense, aquí está hablando y refiriéndose más hacia los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, porque está hablando de que Él nos dio vida a través de su gran amor con el que nos amó. ¿Para qué? Aún estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Jesucristo vino a morir en la cruz, a sufrir por ti y por mí, a resucitar para darnos el camino a esa vida eterna. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nosotros muchas veces estamos, perdón, permítame tantito más. Cuando nosotros muchas veces estamos en nuestra vida anterior, en nuestra vida pasada, veníamos cometiendo muchas iniquidades, muchos pecados, muchas faltas. Aún a veces llegamos a caer todavía en esos pecados, en esas fallas, en todos esos errores, ¿no? Pero ya no somos esclavos del pecado, es la diferencia. Antes lo hacíamos y nos dejábamos guiar, como dice aquí la palabra, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí claramente nos estaba diciendo que nosotros llevábamos una vida basada en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que quería hacer nuestra carne? Lo que venía a nuestros pensamientos, aún fueran cosas malas delante de los ojos de Dios, pues hacíamos, las realizábamos, las llevábamos a cabo, por lo cual nos volvíamos pecadores delante de Dios, porque no nos refrenábamos a esa situación del pecado. Mas ahora que conocemos a Cristo y que el Señor Jesucristo a través de su palabra nos ha enseñado por medio de su palabra lo que es agradable delante de sus ojos y lo que no es agradable, nosotros tratamos de refrenar, de obedecer y de decir, no, esto no lo hago porque esto no es grato delante de los ojos de Dios y es pecado para Dios. Pero es gracias a qué, hermanos, gracias a su gran amor, a que Él es amor y que por medio de ese amor envió a Jesucristo a este mundo a morir en esa cruz por nosotros y tener una escapatoria de esa condenación eterna, de ese infierno. Y podríamos decir, pues que no, Dios es amor. Pero recuerden que la palabra amor, que Dios es amor, va pegado juntamente con paciente, con que Dios también es justo, porque la gente muchas veces se justifica. Ah, bueno, pues al fin como Dios es amor, pues Él no me va a castigar ni me va a mandar al infierno, olvidándose que Dios es justo y que en Él hay justicia y que Él va a permitir que tú recibas lo que tú estás sembrando. Si tú siembras iniquidad, cosecharás muerte. Pero si tú siembras santidad, cosecharás vida eterna. Esa es la gran diferencia. A lo que la gente, como no conocemos a Dios, muchas veces decimos, es que como Dios, si es amor, pues no va a permitir que yo vaya al infierno. Entonces es que no estás conociendo a Dios. No conoces el lado de Dios que es justicia, sí es amor. Pero aquí viene lo importante, hermanos. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dice, y juntamente, permíteme tantito, ya se me perdió aquí el versículo. Dice, pero Dios, en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Recuerdan que hace tiempo vimos el tema de que muchas veces dentro del cristianismo tenemos ese dicho de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y que con la Biblia vimos que ese dicho está mal dicho, porque Dios dice que aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios te ama,
Pero aquí nos habla en tiempo pasado. ¿Por qué lo habla en tiempo pasado? De que así como Dios nos amó. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ya mostró su amor. Pero está en ti y en mí, con la decisión que tomemos, si Él va a seguirte amando o vas a ser aborrecible delante de los ojos de Dios, para que vayamos entendiendo las escrituras. Vamos a ver qué dice Salmo 5:5, hermanos. Salmo 5:5, que fue un versículo que vimos cuando hablamos de esa parte de, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mostró su amor Jesucristo en aquel tiempo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tengamos una salida. Pero ¿cómo vamos a encontrar esta salida? A través de creer en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz, y a través de tener un arrepentimiento sincero y verdadero con el cual nos vamos a apartar del pecado para no ser aborrecibles delante de los ojos de Dios, porque aquí dice la palabra en Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos los que cometen pecado y hacen maldad, Dios los aborrece, hermanos. Sí, Dios es amor, hermanos, pero Él ama al que le obedece, aquel que ha decidido abrirle las puertas de su corazón. Por eso es que la expresión de la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él ya mostró su amor, pero está en ti si Él te sigue amando y, o más bien, si eres aborrecible delante de los ojos de Dios. Porque aquí dice claramente, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿O no está diciendo eso, hermano? Porque si yo digo, es que Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador, seamos honestos, estoy cayendo en una herejía, porque es algo que no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué no estarán delante de su presencia? Porque Dios los aborrece, porque como sigue habiendo pecados en ellos y no se arrepienten y no han decidido tener una vida en santidad delante de Dios, pues Dios los aborrece. ¿Y a dónde van a ir los que aborrece Dios? Al castigo eterno, al fuego eterno, al infierno. Sí, Dios es amor, pero es amor para aquel que realmente decide aceptarle como Señor y Salvador en su corazón. Y podríamos decir, uy, qué Dios tan malo. No, Dios no es malo, Dios es justo, porque ya estamos conociendo sus atributos. Él da el mensaje. Cada uno de nosotros personalmente recibimos el mensaje de Jesucristo en nuestras vidas, ¿o no es cierto, hermanos? Todos hemos recibido el mensaje de la salvación y de la vida eterna, pero está en nosotros la decisión que tomemos. Si queremos apartarnos del pecado y de la maldad y queremos seguirle, o queremos seguir en nuestra vida de antes. Por eso es que delante, cuando haya ese juicio del gran trono blanco, nadie podrá justificarse y decir, es que Dios, tú no me dijiste, es que Dios esto, es que Dios lo otro. Ahorita Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero en ese tiempo estará como juez y será un juez justo, no será un juez corruptible, es un juez incorruptible. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros guardemos la enseñanza de los atributos del Señor, de nuestro Dios, conocerle. Porque muchas veces lo interpretamos e idealizamos a nuestra manera a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengamos una ideología de Él, sino que creamos tal cual es y nos dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante dentro del cristiano. Porque dependiendo de eso, es el mensaje que tú también vas a dar en la calle, a otras personas, a tu propia familia. Y qué mejor que demos la mejor enseñanza a nuestra familia y a los de allá afuera. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Porque con esto dice, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Pero si nosotros idealizamos a Dios a nuestra manera y no conforme a las escrituras, vamos a dar un mensaje erróneo, en el cual podemos caer en una herejía. Porque entonces si decimos que Jesucristo ama al pecador, pero aborrece el pecado, entonces la persona va a decir, bueno, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Recuerden que cuando nosotros venimos a Jesús es porque nos arrepentimos de nuestro pecado y dejamos de ser pecadores, esclavos del pecado. Mas la palabra pecador es porque sigue en el pecado, hermanos. Y Dios no puede amar a una persona que está, como dice la palabra, muerto en sus delitos y sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios no permite. Recuerden que también el atributo de Dios también es que Dios es santo. Él no permite pecado en el reino de los cielos. Por eso es que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que después veremos ese mensaje para los que son nuevos, en ese arrebatamiento Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, que no cae ya en ese pecado, que permanece en santidad. Seremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Dios nos mudará de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, porque será un cuerpo espiritual que estará sujeto al 100% en obediencia al Señor y Dios Todopoderoso. Qué maravillosa es la palabra, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros la sigamos escudriñando como lo hemos venido haciendo. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos los atributos de nuestro Señor. Pero aquí ya podemos ver esta parte. No confundamos que Dios es amor con un Dios tolerante. A veces queremos hacer a nuestro Dios un Dios tolerante. Él no va a tolerar el pecado, Él no tolera el pecado, hermanos. Él aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y no tolera el pecado, porque imagínense si Dios fuera un Dios tolerante, pues hermanos, todos iríamos al cielo. ¿Por qué? Porque todos pecando, Dios diría, bueno, está bien, pecaste, lo tolero. Pues vámonos, vente, te llevo al cielo. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Es el Dios que nos describe la palabra de Dios? No, la palabra nos describe a un Dios justo, soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, misericordioso, amoroso. Pero no podemos dejar a un lado la justicia de Dios. Y otra cosa es ser tolerante, a ser paciente. Y Dios es paciente, no tolerante. Vamos a verlo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor Jesucristo? El tiempo de vida que tenemos en este mundo es por la misericordia y la paciencia de Dios y también por su gran amor. La paciencia de Dios actúa con el amor de Dios. Él espera. Él está esperando que el pecador se arrepienta. ¿Para qué? Para que el Dios de Israel le ame y ya no sea aborrecido por parte de él. Si el pecador se arrepiente, Dios viene y le empieza a amar a tal grado que lo va a empezar a transformar y a restaurar su vida. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Para qué? Para que él esté en santidad delante de la presencia de Dios, porque estará buscando el camino de la santidad por amor a Cristo. Y ahí es donde se hace efectivo ese grande amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario.
porque recuerden que es el que le acepta y le recibe. Entonces ahí ya empezamos a ver esa diferencia. Y muchas veces, por no escudriñar las escrituras, por nuestra desidia, por no querer leer más, confundimos ciertas situaciones e idealizamos a Dios a la manera que nosotros pensamos, no a la manera que dicen las escrituras. Otro versículo más, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice de la siguiente manera, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor ciertamente no quiere que una persona pecadora muera en sus pecados, porque ese fue el motivo por el cual el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para darle una esperanza, darle un camino, el único camino, porque no hay otro, que nos lleve y nos lleve a la salvación y a la vida eterna, y fue por medio de Jesús. El Dios Todopoderoso no quiere que ninguno se pierda, se vaya al infierno. Ese es el deseo realmente de Dios. Pero tristemente no es el deseo del ser humano y de todos. Muchos quieren seguir en sus delitos y sus pecados. Muchos quieren seguir en su vida, viviendo en la carne, en sus deseos, en sus pasiones, en sus pensamientos. Y no quiere dejarse ser transformado por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios ama a una persona que sigue necia en seguir pecando? Es como un violador. Si no se arrepiente, pues va a ser aborrecido por parte de Dios. Y si no se arrepiente, pues va a ser condenado a la muerte eterna. Pero fue por su propia decisión, no porque Dios haya querido. Dios envió la respuesta y la solución a no perdernos. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión de querer y conocer a un Dios de amor o conocer a un Dios de ira. Porque también Dios es Dios de ira. Por eso es que dice la palabra de Dios que el tiempo de la gran tribulación es tiempo de gran ira, cual nunca la ha habido. ¿E ira de quién? ¿De parte de quién, hermanos? ¿Del diablo? No, del Dios altísimo y poderoso. Por eso es que dice la palabra que Él no nos ha puesto para ira a los que amamos y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que esperamos esa gran promesa del arrebatamiento de la iglesia. Porque Él nos va a guardar de ese tiempo. Porque no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto por misericordia, por su grande amor, nos ha dado esa salvación y esa vida eterna. Entonces, debemos de ver, hermanos, que no confundamos que Dios es amor a llevarlo a que es un Dios tolerante. Porque el verdadero mensaje que nosotros debemos de predicar y que sería el correcto, ¿qué dijo Jesús, hermanos? ¿Cuál fue su mensaje de la predicación del Evangelio? Arrepentíos y convertíos. ¿Arrepentíos de qué? ¿Qué les estaba diciendo a las personas? Son pecadores, arrepiéntanse. Convertíos de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les está diciendo? Arrepiéntense de sus malos caminos. Vengan a mí, que yo les amaré, yo les salvaré. Pero si no se arrepienten y no se convierten de sus malos caminos, ¿qué Dios van a encontrar? ¿Dios es amor o el Dios de ira? Porque dice la palabra, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y eso no quiere decir que Dios deja de ser un Dios de amor. Porque Él dio la prueba más hermosa y maravillosa en la cruz del Calvario.
Eso no podemos negarlo y nadie puede negarlo. Y el que lo niegue, pues sus consecuencias traerá de sus decisiones. Pero nosotros debemos de tener claramente bien definido cómo es Dios a través de su palabra, hermanos. No a través de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que... Es que yo pienso que Dios es así. Es que yo creo que Dios es así. No es lo que tú piensas, no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? La importancia de conocer a nuestro Dios para poder dar un mensaje correcto a las demás personas, incluso cuando evangelizamos. Y hasta lo correcto sería decir, delante de los ojos de Dios, tú eres aborrecible por tus actos, por tus pecados. Pero si tú vienes a Cristo, Él te limpiará. Él te está esperando con los brazos abiertos. Si tú quieres, lavará tus ropas, limpiará tu corazón y te amará. Eso es lo que dice realmente la palabra. Eso es realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Pero nosotros a veces queremos ser muy correctos al hablar, muy propios. A lo mejor para no herir o para no lastimar a las personas. Pero lo correcto es que demos el evangelio a las personas. Ahora sí que valga la redundancia. El evangelio, el verdadero evangelio, tenemos que predicarlo, hermanos. Es que no les digas infierno porque la gente le da miedo y se asusta. Oh, ¿sí? ¿En serio se asusta la gente? Si se asustara la gente, cambiaría su forma de seguir caminando, se arrepentiría de sus pecados. Yo no veo a gente asustada. Ahora ya, yo salgo a la calle, hermanos, y honestamente ya veo todo tan normal, o que la gente lo está viendo tan normal, como si ya no estuviera pasando nada, como si ya no hubiera contagios, como si ya no hubiera muertes por el COVID. Tú sales a la calle y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde está el temor a Dios? La gente ya está volviendo a sus placeres de la carne, fiestas, espectáculos, pachangas, lujurias, perversidades. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se ha dejado Dios? Es triste, desgraciadamente, ver la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que venga algo más fuerte? Para ver si así las personas nos volvemos a Dios. Si realmente le buscamos. Porque en serio, ya sale uno a la calle. Sí, sigue habiendo personas que usan cubrebocas. Pero ya se les ve una actitud. Y no quiere decir con esto que tengamos temor, pavor o miedo, ¿no? De salir. Porque como dicen, este virus no se va a ir. Pero también no se ha controlado. Dios tiene el poder para hacer algo, como dice la palabra en segunda de Crónicas, ¿no? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se arrepintieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero todo eso es porque Dios es amor. Pero sí debemos de tener bien claro, hermanos, que Dios es amor, pero no lo idealicemos a nuestra manera, sino a lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque si no lo volvemos un Dios tolerante, hermanos, y les estamos dando el mensaje erróneo a las personas. Pues es que Dios me ama. Ah, es que Dios te ama. No, Dios te amó. Mostró su amor por ti en la cruz del Calvario. Pero delante de Él, si tú no renuncias a tu pecado, sigues siendo aborrecible delante de Él. Él te aborrece porque estás haciendo algo que no le agrada.
Porque estás en un camino de perversidad y de iniquidad. Y dice el Señor que Él aborrece la iniquidad. A todos los que hacen iniquidad los aborrece. Y no estarán delante de tus ojos. Por eso ven al arrepentimiento, amigo, amiga. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo y permite que haga un cambio en tu vida. Y Él te amará. ¿No dice la palabra? Y vendremos a Él y le amaremos y habitaremos en Él. ¿No dice eso Jesús en su palabra? Cuando nosotros empezamos realmente a hablar el Evangelio, es cuando realmente el Espíritu Santo va a hacer algo poderoso a través de su palabra, porque es el verdadero Evangelio que debemos de predicar. Pero como lo hemos idealizado a nuestra manera, es que como Dios es amor, pues Dios es amor y te ama. No. Debemos de saber diferenciar bien la parte de Dios amor. Y todo eso se da porque no conocemos los atributos de Dios. Fíjense también lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Ahora sí, como dicen por ahí, hermanos, se ha abaratado el Evangelio. Y el Evangelio no se tiene por qué abaratar, ni se tiene que diluir. Se tiene que hablar lo que es el Evangelio, como esos mensajes que Juan el Bautista daba. Calaban, dolían, por eso es que no le gustó al rey Herodes. No le gustó, porque lo confrontaba su qué, su pecado. Pero nosotros lo hemos querido suavizar, diluir. Suavizar a Dios, no. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy el que soy. Y no vimos que es un Dios inmutable, Él no cambia. ¿Ya ven por qué es la importancia de ver los atributos? Es tan importante que lo tengamos bien presente, hermanos, y que realmente guardemos ese conocimiento en nuestro corazón, porque a través de eso vamos a dar el mensaje correcto del Evangelio del Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él ya mostró su amor, hermanos. Lo que hace Dios con aquellos que en este momento no han querido recibir a Cristo y tienen todavía vida, les está mostrando su paciencia, no su amor, su paciencia. Su paciencia. Y si las personas vienen y se arrepienten y entregan su vida a Cristo, Dios les va a mostrar su amor. Su amor a plenitud total. Que es lo que cada uno de nosotros, hermanos, estamos recibiendo hasta el día de hoy. ¿Para quién es paciente Dios? Para con el que hace iniquidad. Él está siendo paciente, no amoroso, paciente, porque delante de sus ojos está siendo aborrecible por su pecado. En su paciencia Dios está diciendo, a ver, te voy a esperar, te voy a dar chance más, a ver si te arrepientes. Y si te arrepientes, mira, te voy a esperar con los brazos abiertos y te voy a amar de una manera que estarás conmigo en la vida eterna. Ahora ya estamos entendiendo más el mensaje. Y eso es lo que debemos de tener correctamente bien en nuestras vidas, hermanos, para dar un mensaje correcto. Porque como dice Isaías, hermanos, capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y con esta cita cerramos, hermanos. Fíjense, Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios, en su paciencia, espera de cada uno de nosotros. Y sobre todo también, Dios es amor. Pero veámoslo como lo dice la Escritura. No a mi manera, no a la tuya, no a lo que yo creo, no a lo que tú creas, sino a lo que dice la Biblia. Qué tan hermoso y maravilloso está siendo el conocer cómo es Dios, ¿verdad, hermanos? Porque empieza a cambiar mucho nuestra perspectiva de lo que a veces a lo mejor hemos creído, ¿no? Es que yo creía que Dios era así. No, no creamos lo que nosotros idealizamos. Creamos lo que dice la palabra, porque Dios aquí se está describiendo a Él mismo. Yo soy paciente, yo soy misericordioso, yo soy amoroso, yo soy omnisciente, omnipresente e inmutable, yo soy santo, pero también es un Dios de ira. También es justo. Que tengamos cuidado con eso, porque si conocemos a Dios, vamos a dar también un mensaje, pero también un mensaje adecuado, pero también vamos a tener una responsabilidad muy grande, porque conoceremos la verdad y la verdad que dice, hermano, nos hará libres, pero también nos da una responsabilidad de decir, tú conoces la verdad y sobre todo tenemos que andar conforme a la verdad, como caminó Cristo. Entonces, Padre, en esta hora te damos las gracias, porque la verdad, Señor, a través de tu palabra, Señor, y de esta enseñanza que tú nos estás dando a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, nos estás guiando, Señor, por un camino, Señor, de rectitud, de justicia, de santidad y de un mensaje correcto, Padre. Muchas veces hemos hecho lo contrario, Señor, y a lo mejor hemos predicado, Señor, otro mensaje por ignorancia, porque la verdad no hemos escudriñado bien tu palabra o porque no hemos puesto atención bien a tus atributos y darnos ese tiempo de irte conociendo más a ti, Señor, de saber lo que tú describes a través de tu palabra, de ti mismo, Padre. Perdónanos muchas veces porque te hemos idealizado a nuestra manera, hemos hecho un Dios a nuestra manera. Es que yo creo que tú eres así, es que yo creo que Dios esto. No, no es lo que creamos, Señor. Si no es por medio de tu palabra, Señor, lo que dice es lo que debemos de creer de ti, Señor. Padre, hay algo que queremos darte las gracias y sobre todo es de que podemos tener una Biblia, que podemos ser libres, Señor, de tenerla en casa, de no ser perseguidos, de poderla escudriñar. Esa es una enorme bendición que nosotros debemos de valorar, Padre, porque a través de ello nos estás enseñando la sana doctrina, Padre. Señor, yo te agradezco, Señor, porque eres tú, Señor, el que tú nos estás hablando, Señor. Eres el que nos has venido corrigiendo, Señor, en estos días y sé que todavía nos falta muchísimo, Padre, pero podemos ver tu mano maravillosa y tu Santo Espíritu, Señor, actuando en nuestras vidas y a través de tu palabra, Señor. Y qué mejor que sea a través de tu palabra, Señor, y no nada más, Señor, como de una clase motivacional o un coaching, Señor, sino que realmente sea a través de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a tener más, Señor, entendimiento, sabiduría de lo alto, Padre, para poder aprender más de ti, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, ese acto de amor tan maravilloso que mostraste en la cruz del Calvario y ahora nos muestras, Señor, con cada gracia, misericordia y bendición que recibimos de ti, Señor, y aún por cada prueba, Señor, y por cada aflicción que recibimos de ti, Señor, y corrección, que también ahí nos muestras tu amor, Señor, porque dice tu palabra que tú amas, que tú corriges al hijo que tú amas, Señor. Aún en las correcciones muestras tu amor, Señor. Pero ahora lo entendemos, Señor, porque lo entendemos a través de tu palabra, porque está escrito, Señor. Señor, gracias, Señor, porque nos estás mostrando ese Dios de amor. Gracias, Señor, por la paciencia que has tenido para con nosotros.
y por la que estás teniendo para con el mundo de afuera, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a enseñar un mensaje correcto, Señor, del Evangelio, porque ese es el que hará, Señor, y será una buena semilla, Señor, sembrada en buena tierra, Padre, que dará fruto. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos sigas instruyendo a través de tu Santo Espíritu. Y muchas gracias, Señor. Gracias porque de tal manera amaste, Señor, al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, Señor, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.